Hoy estamos una vez más en el Recop de Víctor. Está en su tercera edición. Como tema de hoy tenemos contacto con seres de otro planeta. Para lograr esto, estamos con Helen, la cual será una intérprete entre estos seres y nosotros. Helen, cuéntanos, háblanos sobre ellos. Bueno, en este audio nos preguntan que quiénes somos y qué estamos buscando de ellos. Bueno, nosotros nos interesaría y nos encantaría compartir con estos seres nuestra diversidad, nuestras experiencias y cómo nosotros entendemos pues nuestro mundo y qué tal y si ellos comparten nuestras ideas o qué piensan al respecto de ellas. Nos gustaría explicarles de forma clara y que sea comprensible para ellos. Bueno, acá nos pregunta que ellos se dividen allá entre hembras y machos, que si nosotros nos dividimos como hombres y mujeres. Dando respuesta, los seres humanos somos una especie biológica que se reproduce sexualmente, generalmente distinguidos entre hombres y mujeres según sus características biológicas. Los hombres tienen pues ciertas estructuras biológicas asociadas a la reproducción de células reproductoras, las cuales para la raza humana se conoce como espermatozoides, mientras que las mujeres tienen unas estructuras para producir óvulos y llevar a cabo pues, la gestación de nuevos individuos. Adicionalmente, sin embargo, se entiende que estas categorías no son absolutas, ya que existen individuos con combinaciones o variaciones biológicas que no encajan fácilmente en estas dos categorías, como es el caso de las personas intersexuales, por ejemplo. Además de ello, se les debe dejar claro también a los aliens el tema de la identidad de género, la manera en que las personas se perciben a sí mismas. Pueden diferir de estas características biológicas, es decir, no es directamente asociado a ello, lo que lleva a una diversidad más rica y compleja en nosotros, la raza humana. Esta identidad de ser hombre o ser mujer o pertenecer a categorías más amplias como géneros no binarios, por ejemplo. Bueno, acá nos pregunta que a qué se refiere el que porque hay personas cuya identidad de género no coincide con su biología. En este caso, yo les puedo decir que la identidad de género se forma a partir de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Algunas personas experimentan incongruencias entre su género asignado al nacer y basado en características físicas y la forma en cómo se sienten y perciben a sí mismas. Esto ocurre cuando el género no se define únicamente por aspectos físicos, sino también cómo la mente lo quiere interpretar y cómo vive esta experiencia. Esta diversidad es una expresión natural de complejidad humana. Bueno, ahora nos pregunta qué significa la diversidad étnica. Mm, Bueno, para dar respuesta a la pregunta, nuestra especie es una especie muy diversa. Existen múltiples grupos de individuos, de personas, que a través de la historia y de los diferentes lugares en los que pues, se generaron diferentes culturas, diferencias en la lingüística, diferencias físicas, y esto pues debido a la adaptación que cada una de estos grupos requirió para, digamos que acondicionarse a las diferentes regiones en donde vivían. Por ejemplo, las lenguas que hablan muchos grupos, sus tradiciones, hasta los propios alimentos que consumen, estos están influenciados por la región en donde viven. Cada etnia tiene su propia historia, costumbre y formas de ver el mundo, y esta variedad nos ha permitido desarrollar una riqueza cultural inmensa.
Bueno, ahora otro amigo nos pregunta que cómo se organiza la diversidad sexual en su especie, es decir, en la de nosotros, pues. En torno a ese tema de la diversidad sexual, pues las personas pueden experimentar atracción hacia individuos de su mismo sexo, de un género distinto o incluso hacia más de un género o inclusive no sentir o no experimentar atracción sexual. Estas variaciones se conocen como orientaciones sexuales, incluyendo la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, entre otras. Y también reconocemos que hay diversidad en cómo las personas expresan y entienden su género, con identidades como transexuales, no binarios o género fluido, dando todo esto un entorno mucho más rico en torno a la comprensión sobre el ser humano. Dame un segundo que está como fallando un poco la señal. Listo, ahora nos pregunta que, pues, qué son las luchas LGTBI y que por qué son importantes para nosotros, basados, pues, en lo que acaba de hablar Juanes sobre la orientación, pues, sobre lo de la diversidad sexual. En este caso, pues, yo le puedo decir que estas luchas son muy importantes, dado que, pues, las luchas LGTBI hacen referencia a las lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales, como lo hablaba Juanes anteriormente, personas que no se identifican con su propio género al nacer y que se emparejan con alguien de su mismo sexo, por ejemplo. Estas luchas, por ejemplo, buscan garantizar los derechos de estas personas y visibilizar las orientaciones sexuales e identidades de género que han sido históricamente marginadas. Antes era mucho más complejo, ahora gracias a todas estas luchas ha ido evolucionando. Estas nacen con la necesidad de discriminar, de la discriminación, la violencia, la invisibilización que enfrentan pues estas comunidades y a lo largo de las décadas estos movimientos han logrado avances significativos como la penalización de la despenalización de la homosexualidad, mm, el reconocimiento del matrimonio pues igualitario, leyes que los protegen contra la discriminación. Sabemos pues que estas personas son altamente, eh, digamos, agredidas en las calles de diferentes formas, verbales y físicas. Sin embargo, en muchas regiones del mundo, estas comunidades pues todavía enfrentan este tipo de persecuciones, lo que hace que estas luchas sigan siendo cruciales para la equidad y los derechos humanos. Bueno, ahora nos pregunta que si entonces, así como existe una lucha LGTBI, también hay algo acerca de las mujeres, del feminismo y por qué se hacen tan necesarios. Sí, para responder a esto, sí existe un movimiento de las mujeres también y estos, pues, digamos que estos movimientos o filosofías a través de la historia han buscado, pues, principalmente la equidad de género. Esto, pues, este movimiento ha buscado o ha luchado en contra de las desigualdades que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia. Y esto, pues, estos movimientos surgieron en respuesta a sistemas, pues, a los sistemas sociales y económicos que han dado privilegios a los hombres y que a las mujeres las han relegado a papeles secundarios. Pues digamos que, por ejemplo, las mujeres a través de los siglos han luchado por derechos tan básicos como la educación, el voto o la igualdad salarial. Sin embargo, este movimiento o estos feminismos no son un movimiento que solo persigue eh, o lucha por los derechos de las mujeres, sino que también aborda eh, otras cuestiones y busca la libertad de y derechos desde otras perspectivas, como el feminismo liberal, las estructuras existentes, o el feminismo radical, que cuestiona y desafía las estructuras mismas. También estos movimientos incluyen la lucha y por la inclusión de personas de otra identidad de género o orientaciones sexuales y con el fin de que todas las personas sean libres y sin discriminación. Listo, dame un segundo que
Está como un poco interferida la señal. Bueno, ahora nos pregunta qué papel juegan, por ejemplo, los sentimientos en las relaciones humanas. Nosotros, pues, cuando nos relacionamos con otros, ya sea de nuestro mismo sexo o del sexo contrario, enfrentamos, digamos, los sentimientos, los llevamos a cabo, cómo funcionan. Bien, en ese sentido, no sé si tal vez ellos también llegasen a sentir lo que nosotros llegamos a conocer como el amor, el cual es uno de los sentimientos más significativos que se pueden llegar a presentar. Obviamente, esos sentimientos pues se generan y facilitan las relaciones, teniendo en cuenta pues que a su vez hacen más factible una conexión, una empatía y cooperación de ambas partes de un vínculo, teniendo pues presente que, volviendo al tema puntual del amor, se puede dividir en varias índoles, por así decirlo, varios tipos de amor, ¿cierto? Que puede ser el romántico, el de la familia, el propio, hacia las ideas o principios, o pues incluso la misma amistad, ¿cierto? Digamos que todo esto nace a partir de dichos sentimientos y juegan un papel muy importante al formar relaciones con los otros y para el desarrollo puntual de la especie. Bueno, él dice que lo comprende y que ahora no le expliquemos qué es el enamoramiento y pues cómo influye en el amor. Entonces, pues el enamoramiento es como una etapa inicial del amor romántico que se caracteriza por una fuerte atracción y fascinación hacia la persona. Durante esta fase, las personas suelen experimentar emociones distintas, intensas, pensamientos recurrentes sobre la otra persona, impulsados por procesos químicos que tenemos en nuestro cerebro, como la liberación de la dopamina y la oxitocina. Pero con el tiempo, este estado puede evolucionar hacia un amor más estable y profundo o bien desvanecerse si las expectativas iniciales no se cumplen. Por ejemplo, tenemos la situación de un libro que era como que nosotros nos creamos nuestras propias ideas y pues digamos que nosotros nos creábamos como un ideal de una persona y durante un tiempo creíamos que esa persona era como nosotros la estábamos imaginando, pero en realidad no lo era. Entonces esto también nos puede jugar muy en contra. Bueno, él dice que para finalizar le gustaría, no, para finalizar todavía no, se equivocó. Dice que cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad a lo largo del tiempo, pues por lo que hemos mencionado de los movimientos y todo esto en qué ha afectado. Y bueno, básicamente he tenido pues, un papel bastante variado, según el lugar. En muchas sociedades antiguas, las mujeres eran valoradas pues, principalmente por su rol de reproducción. En algunas tribus, muchas tribus antiguas no eran patriarcal, sino que era matriarcal, en donde ellas tenían el papel político principal de esa sociedad. Eh, Sin embargo, en general, pues este rol se vio mucho relegado como a la reproducción y al cuidado del hogar. Y en el caso de los hombres, esto en la mayoría, digamos, de sociedades a través del tiempo, ha sido el papel del hombre en posiciones de liderazgo político, militar o económico. Sin embargo, las mujeres, pues, a través de la historia, ellas han luchado por obtener derechos que les permitan, pues, eh, tener condiciones igualitarias, tener una vida pública plena y, digamos que ya trayendo esto a la actualidad, aunque aún existen diferencias culturales, las mujeres ya tienen mayor acceso a la educación, tienen un trabajo remunerado, ya son parte de roles de liderazgo en muchos sectores. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún persisten algunas desigualdades, como en la representación política, pero para esto hay movimientos feministas, los cuales son claves para visibilizar estas inquietudes
y que buscan promover o promueven los cambios estructurales en las diferentes estructuras, ya sean políticas, económicas o sociales. Bueno, ahora sí, para finalizar, él nos pregunta que qué retos enfrentan, digamos, los jóvenes a esta era digital, que pues ellos saben que acá somos un poco tecnologizados y ya nos comunicamos por medio de ciertos implementos digitales, ciertos dispositivos, como lo son los dispositivos móviles, los computadores. Entonces desean saber cómo estamos nosotros sobrellevando esto. Bien, digamos que dando como respuesta a qué retos enfrentamos, yo diría que principalmente es el hecho de que actualmente, pues, el joven que ¿cómo se dice?, se sumerja en esta época, tiene que tener cuidado con su información, su salud mental y eventualmente con la construcción de su identidad, digámoslo así, digital, sobre todo lo que muestra en redes y a lo que está expuesto, dado que si bien es una herramienta muy amplia, pues también se está expuesto a lo que es el ciberacoso, la sobreexposición misma en las redes, incluso afectar su autoestima basado en la comparación con otras personas que usan esas redes, a su vez la desinformación y el contenido nocivo que pueda encontrar. Digamos que en verdad es una herramienta muy amplia y es muy beneficiosa en todo el sentido de la palabra, dada la vasta información con la que cuenta. Sin embargo, esta herramienta, que a fin de cuentas es una herramienta, debe de usarse de una forma responsable y ayudar a construir comunidades más inclusivas dentro de la misma sociedad. Bueno, él nos dice que él valora mucho nuestras apreciaciones, pero que, por ejemplo, allá en el planeta que ellos están, por ejemplo, se conoce una media manzana, una media naranja, por así llamarlo, que es como unos animalitos que encuentran su amor, pues a primera vista, y ya se quieren ir con él, y no importa, pues, su orientación sexual, sino como que se gustaron y se aman para siempre y no hay este tipo de cosas. Aparte no hay desigualdades entre los géneros, sino que digamos que al ser parejas son parejos, entonces no está esto de que la mujer tiene que ser la que se reproduce solamente, o la de la casa, y el hombre es el que va a la guerra, sino que ya se ve mucha más igualdad. Entonces él nos propone que la verdad no le gustaría cambiar su planeta por el de nosotros, pero que qué tal si nosotros nos vamos con ellos. Oh, Ah, no, eso está súper bueno. mm, Bueno, ahí nos seguimos viendo de ay, pronto no, en eso es otra lo ocasión mejor. en Rincón de Víctor y pues nada, desde acá, desde el otro planeta Alien.